Bendiciones, amadas mujeres, soy Ariani Sojo. Nos conectamos una vez más a través de la palabra de Dios. Gracias por seguir en este grupo, gracias por seguir creciendo en este tiempo. Hoy vamos a continuar con el libro de Génesis. Ya estamos en Génesis capítulo 22, capítulo 21 y capítulo 23. En este capítulo que vamos a leer primero, que es el capítulo 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique. En el capítulo anterior vimos que finalmente nació el hijo de la promesa, que era Isaac, y solo podemos imaginar la alegría y la realización en esta familia, pero un tiempo después Dios puso a prueba a Abraham una vez más. Así que vamos a pedirle a Dios que tome el control de este tiempo. Únase conmigo en oración y dígale: Padre Celestial, en esta hora yo vengo delante de ti para darte gracias porque me das vida para poder buscar una vez más tu palabra, porque me das salud para poder venir y escudriñar tus escrituras, porque me das una nueva misericordia que me permite disfrutar de la palabra de Dios. Yo te pido que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, y que en este tiempo yo pueda ver la manifestación tuya a través de tu palabra. Padre, yo bendigo cada mujer, cada familia representada en ella, Señor. Yo bendigo la perseverancia, yo bendigo el entusiasmo, Señor. Yo las bendigo y creo, Señor, que se van a convertir en mujeres de palabra, en mujeres con hambre y sed de palabra revelada. Que a partir de este momento, a partir de cada lectura, de cada versículo, sus vidas no volverán a ser las mismas, Señor. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esté cómoda, espero que tenga su cuaderno, que tenga su lápiz y su Biblia abierta en el libro de Génesis. Vamos a comenzar a leer el capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal.
por sus cuernos, y Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano. Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Hidlaf, Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachor, hermana de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaán, a Taas y a Maaca. Como vimos, y como les decía en el capítulo anterior, vimos el nacimiento de Isaac. Pero ahora venía un tiempo donde Dios ponía a prueba a Abraham. Y esto parece ir en contra de toda lógica. ¿Cómo podía Dios pedir que matara a su hijo? ¿Acaso no va eso en contra de la naturaleza de Dios? Además, si moría Isaac, también se acabaría con él la promesa. Y es curioso que Dios dijera: tu hijo, tu único. ¿Acaso no tenía también a Ismael? El Señor se lo dijo así porque lo que él estaba pidiendo tenía relación con la promesa, con el pacto. E Isaac era el único hijo de la promesa. Isaac fue el único hijo del pacto. Muchas preguntas se cruzan por la cabeza cuando leemos estas palabras, pero veamos cuál es la reacción de Abraham. Abraham no cuestionó nada, simplemente hizo lo que Dios le había dicho al pie de la letra. A pesar de lo descabellado de la petición, él no dudó, ni siquiera se tardó. Más bien la palabra dice: se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Dios le pidió que ofreciera el sacrificio en un lugar específico. Ese sitio no era cerca, sino que quedaba a 2 días de camino. Esto le hubiera dado tiempo para cambiar de opinión, pero el texto no transmite en ningún momento duda por parte de Abraham. No se ve ningún tipo de duda en que Abraham dijera: no lo voy a hacer. Le dice que vaya a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah es una región, o más bien es una cadena de montañas ubicada justo al norte de la antigua ciudad de David, en el territorio donde posteriormente se construiría el templo. Dice también la palabra que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Ese no era cualquier lugar, como ya les dije. El monte al que se dirigían se llamaba Moriah y se traduce de 2 formas: escogido de Dios, y mi maestro es Yah, Jehová. ¿Por qué Dios estaba escogiendo específicamente Moriah? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar ahí?
Abraham no entendía en ese momento, pero la respuesta iba a venir después, porque a lo largo de la historia de Israel, este monte vuelve a surgir una y otra vez como un lugar central en el plan de Dios. Este es el lugar que Dios escogió, como les dije, para edificar el templo. Eso lo encontramos en 2 de Crónicas 3:1. El diseño del templo y del tabernáculo nos enseña cuál es el camino para la reconciliación del hombre con Dios, el que comienza primero con un sacrificio y termina con el lugar santísimo donde se manifiesta la presencia de Dios. En otras palabras, el mensaje completo de redención y el cual Dios quería enseñar a Abraham a través de su experiencia en el monte Moriah era esa: la redención. Vimos cómo en el versículo 5, al llegar al pie del monte, Abraham subió con su hijo, solo ellos dos. Y también él creía que algo iba a suceder, porque él dice que él y su hijo volverían, ya que él sabía que estaba subiendo al monte para sacrificar a Isaac. ¿Estaba mintiendo? ¿O acaso tenía la esperanza que regresaría con vida a pesar de lo que Dios le había pedido hacer? Yo creo que Abraham tal vez no entendía lo que Dios le había pedido ni lo que iba a pasar, pero una cosa sí sabía: si Dios lo había dicho de alguna forma, él iba a cumplir su promesa. Abraham tenía que tener presente la promesa de que a través de Isaac, del hijo de la promesa, iban a nacer naciones, iba a venir la bendición para todas las naciones. Entonces, Abraham estaba profetizando al decir que el Señor iba a proveer. Y esa profecía no solo era para esa ocasión, sino para todos los tiempos, pues el Señor también proveyó el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces aquí no solo vemos la firme y la determinada obediencia de Abraham, sino que también la mansedumbre de Isaac, quien no peleó. Él obedeció lo que le dijo su padre. Dice la palabra que llegaron al lugar que Dios les había hecho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Ahí podemos pensar que todo se había acabado. Se murió el hijo de la promesa, se murieron los sueños de Abraham, se murió el propósito de su vida, se murió su ilusión. Pero de repente sucedió un milagro. La intención de Dios no era que muriera Isaac. ¿Por qué? Porque era ir en contra de sus principios. En Deuteronomio 12:29 al 32, Deuteronomio 18:10 al 12, Levítico 18:21, Jeremías 7:31, Jeremías 32:35, Ezequiel 20:31, Salmos 106:38, Miqueas 6:7 nos dejan claro que Dios está en contra del sacrificio humano. La intención de Dios era poner a prueba la fe de Abraham, tal como lo dice el primer versículo del capítulo. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Jehová llamó a Abraham y le indicó que dejara su casa y su parentela y su tierra para dirigirse a una nueva tierra, la cual había preparado para él. Su vida espiritual desde el principio no era fácil y no era sin pruebas. El propio llamado de Dios fue una prueba en su momento. Aguardar tanto tiempo el nacimiento de Isaac también fue una prueba. El incidente de Sodoma y Gomorra fue una prueba. Sin embargo, la fe de Abraham se fortaleció con cada experiencia. Ahora estaba enfrentando la mayor prueba de todas. Y esta última prueba de fe estaba administrada por Dios y Abraham, su siervo, la aceptó. ¿Qué pasó aquí? Que los resultados fueron una victoria suprema.
lo que provocó un testimonio incomparable para nosotros hoy. Este acontecimiento de Génesis 22 demuestra que sin importar el costo, Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios y no le negaría su tesoro más valioso. Igual de importante es el testimonio de la fidelidad de Dios, su cuidado. Dios no probó a Abraham para encontrar el punto débil en el siervo. Dios no lo probó para ver en qué momento iba a fallar, para verlo fallar, sino para verlo reflejar el testimonio, ver el reflejo de su hijo, la fidelidad cuya fe había madurado. Dios no lo probó para ver en qué momento fallaba. Dios no lo probó para ver cuán débil era. Dios lo probó para que Abraham testificara de que era un hijo fiel, de que había madurado en la fe. Y yo creo que esta es una enseñanza para nosotras. Cada prueba, cada circunstancia, cada adversidad nos tiene que hacer madurar la fe. Nos tiene que hacer mujeres diferentes. No podemos seguir siendo las mismas. Abraham no era el mismo. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a caminar en su palabra. Tenemos que reflejar el testimonio de Dios en nuestra vida, de su fidelidad en nosotras. Tenemos que demostrar que nuestra fe ha madurado. Las pruebas de Dios no son para hacernos caer. Dios no quiere saber qué tan débil eres. Dios no quiere saber qué tan pecador eres, qué tanto caes. No. Las pruebas de Dios son para probar si hemos aprendido lo que debemos aprender. Esto es como un examen en la escuela. En Hebreos se explica esto con mayor claridad. En Hebreos 11 del 17 al 19 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Qué extraordinario. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él tenía la fe, la seguridad que Dios era lo suficientemente poderoso para levantarlo de los muertos. Dios le había dado la promesa y él había cumplido con darle a su hijo en su vejez. Para Dios nada es imposible, y si él prometió, él cumplirá su promesa a como dé lugar. Tal como Dios había profetizado, Abraham, Dios proveyó para el sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer nosotras? Mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 12:23. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice Primera de Tesalonicenses 5:24. Yo no sé si usted tuvo que entregarle algo a Dios o Dios te está pidiendo algo en este momento y usted dice: Señor, pero es que esto va contrario a lo que usted me dijo. Sea obediente, sea obediente. Tengamos una fe sin vacilar. Creamos que si Dios nos está pidiendo que le entreguemos un sueño, que si Dios nos está pidiendo que le entreguemos un anhelo, que si Dios le está pidiendo que usted sacrifique algo, y usted sabe que eso que Dios le está pidiendo es parte de la promesa, del propósito, crea que Dios es capaz de resucitar eso. Y si usted en este momento tiene algo que murió, que usted dice ya ahí no se puede hacer nada, crea que Dios tiene el poder para resucitar eso. El Dios que estaba con Abraham es el mismo que está con nosotros. Es el mismo que va a cumplir cada cosa que le ha prometido. Que la prueba, la circunstancia no sea para debilitar nuestra vida.
sino para que Dios vea una fe audaz en nosotras. La principal motivación de Dios para este evento fue revelar el plan de redención para la humanidad. A través de esta vivencia, el Señor le reveló que Él entregaría a su unigénito y Él moriría como holocausto, que pagaría por todos los pecados del mundo. Por eso era importante que fuera en Moriah, donde hoy está Jerusalén, porque allí sería donde Jesús moriría en la cruz. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Jehová Jireh, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor proveerá. Vemos otro nombre de Dios, otra característica de su carácter: Él proveerá. Jesús mismo le explica que Abraham entendió esto y se alegra. Dice Juan 8, 56, 59, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Dios no solo bendijo a Abraham, prometiéndole tierra y descendencia. Al aceptar el llamado de Dios, fue incluido como parte central de su plan de redención para la humanidad, su plan y su propósito para todos los tiempos. Vemos cómo Dios una vez más le muestra el plan de lo que iba a hacer en el futuro a su amigo. Tenemos que ser íntimos de Dios y Él nos va a revelar los planes que Él tiene para este tiempo. Él te va a revelar los planes para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, para tu negocio. Tenemos que estar cercanas a Dios. Un descendiente de Abraham iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría al mundo para salvarnos. La vida de Abraham no solo tenía propósito en sus días, sino para todos los tiempos, aún hoy. Dios vuelve a confirmar una vez más su pacto con Abraham. Dios le vuelve a decir, yo estoy contigo, yo estoy en control, yo estoy caminando en el asunto. Qué hermoso, porque esto nos muestra cómo la confianza de Abraham estaba en el Señor. Y también la de Isaac, en comprender que su padre no podía hacerle ningún daño. Asimismo, cuida Dios de nosotros en este tiempo. Ahora vamos a ver el capítulo 23. Capítulo 23. Bueno, antes de ir con el capítulo 23, vemos que aquí se menciona, terminando el capítulo 22, en el 20 y en el 24, se menciona a Milca, que era la hija de Harán, que había muerto joven, se había casado con Nacor, eso lo vimos en el capítulo 11, el 29, y le había dado 8 hijos. Y aquí vemos cómo las generaciones familiares se exponen cuidadosamente en preparación para la búsqueda de una esposa para Isaac. Y se enfatiza la relación de Rebeca con Nacor para establecer que era una esposa adecuada para Isaac. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 24. Pero ahí lo quería dejar claro, la importancia de por qué se menciona a Milca, que era la hija de Harán, porque más ya nos está enrumbando a lo que iba a ser la búsqueda de esposa para Isaac. Ahora sí,
Vamos al capítulo 23, que es un capítulo donde vemos que Sara muere. Sara muere, pero es muy lindo porque la Biblia comienza celebrando su vida. Vamos a leer. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, heteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, y 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, y que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Es hermoso porque Sara murió habiendo vivido una vida plena, habiendo disfrutado 37 años con su hijo Isaac. Ella murió en Hebrón, siendo extranjera. Abraham no tenía tierras para propiedad. Ellos llevaban una vida de nómadas, que una vez más se los aclaro, pero al morir Sara, Abraham buscó un lugar donde enterrarla. El problema es que legalmente no podía hacerlo. Como extranjero, Abraham no tenía el derecho legal de comprar tierra en Canaán. Sabiendo esto, él decide apelar a las autoridades de Hebrón, y Abraham se dirigió a la puerta de la ciudad donde se trataban todos los asuntos legales y civiles de la comunidad. Allí presentó su caso y apeló. Abraham llevaba años viviendo en la región y se había ganado el respeto de las personas que vivían en la localidad. Por eso respondieron positivamente. La oferta que le hacían parecía generosa, pero Abraham no quería dejar a Sara en la tumba de alguien más. Él quería una propia que perteneciera a su familia. Por eso les hace la propuesta que leemos en el versículo 7 al versículo 9. Abraham definitivamente era un hombre visionario. Él no solo estaba pensando en un lugar para enterrar a Sara y cubrir esa necesidad inmediata, sino que también estaba pensando en él y sus hijos. Y aquí hay una gran lección para nosotros.
A veces no pensamos en lo que va a suceder a futuro y no somos visionarias, no nos cuidamos de prever ciertas cosas. Lo importante de tener claro cosas como estas, la sepultura, son necesidades que nosotras también debemos de tomar en cuenta para que no nos tome por sorpresa, principalmente a los familiares, el poder ahorrar para tener el recurso si en algún momento surge alguna dificultad, algún altercado, que alguien se quede sin trabajo en nuestra familia, que surja alguna enfermedad inmediata. Son cosas que nosotros también tenemos que pensar en nosotros y también en nuestros hijos. No podemos vivir solo pensando en el día. Tenemos que también tener visión de algo a futuro, sin afanarnos. Es importante, porque Abraham nos estaba afanando, pero él no quería solo cubrir una necesidad inmediata, sino también estaba pensando en él y en sus hijos. Además, Abraham no estaba pidiendo nada regalado, él estaba dispuesto a pagar el precio justo por el terreno. Él estaba haciendo lo posible para comprar un terreno que se convirtiera en su primera propiedad en la tierra prometida. Este terreno que Abraham estaba solicitando era de Efrón, que era un líder del pueblo, y él estaba presente en esa asamblea a la puerta de la ciudad y respondió de una manera muy accesible. La oferta de Efrón era generosa. Él le ofreció a Abraham ese pedazo de tierra sin que él tuviera que pagar nada. Pero Abraham no aceptó la oferta. ¿Por qué creen ustedes que Abraham no aceptó el terreno como regalo? Porque él sabía que si no pagaba no tendría derecho legal y le podría ser quitado tan fácilmente como le fue dado. Además, Abraham hubiera quedado comprometido con Efrón y su familia por tan considerado regalo. Abraham fue sabio y no aceptó un regalo comprometedor. Él estaba dispuesto a pagar el precio justo. Efrón parecía ser generoso, pero su verdadera intención salió a la luz más adelante en la negociación, porque al final Efrón aceptó venderle la cueva, pero le puso un precio muy alto. Igualmente, Abraham acepta la oferta y pagó los 400 siclos de plata por el terreno. En esos tiempos, el sueldo de un labrador al año era aproximadamente de 8 a 10 siclos al año. Por lo tanto, Abraham pagó aproximadamente el equivalente a 40 años de labor de un hombre por esa tierra. Ya cuando adquiere el terreno, finalmente Abraham pudo sepultar a Sara. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela frente a Manre, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán, y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión por una sepultura por los hijos de él. Es extraño que se dedique tanto espacio a la descripción del lugar de la sepultura. Y es que la importancia de esto es que fue el primer terreno que los patriarcas obtuvieron o adquirieron en la tierra prometida. Recuerden que Hebrón es una ciudad muy importante en la historia de la Biblia. Vimos cómo Abraham regresó de Egipto a Hebrón, fue el primer lugar donde se estableció. También más adelante en Génesis 35 vamos a leer que allí vivieron los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En Hebrón fueron sepultados los 3 patriarcas junto con sus esposas, a excepción de Raquel. Y este fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes poseyeron legalmente en la tierra prometida. Hebrón fue dada como un regalo especial a Caleb por haberse mantenido fiel a Dios, por haber liberado la conquista de la tierra. Lo vamos a leer en Josué 14. Hebrón fue una de las ciudades elegidas para ser ciudad levita
también ciudad de refugio. Eso lo vamos a ver más adelante en Primera de Crónicas 6. Hebrón fue la primera capital del reinado de David. Eso lo vamos a leer en Segunda de Samuel 2. Luego de 7 años de reinar desde Hebrón, David trasladó la capital del reino a Jerusalén. Lo vamos a leer en Segunda de Samuel 5. Hoy, en la guerra de los 7 días, Israel tomó control de Hebrón, pero luego los acuerdos de paz, el acuerdo de Oslo II, el gobierno de Israel transfirió el control de la ciudad a la autoridad palestina y las fuerzas de defensa de Israel se mantienen presentes solo para proteger el barrio judío en Hebrón. Las 3 ciudades que se mencionan, Hebrón, Jerusalén y la tumba de José en Siquem, son los 3 lugares que los hebreos compraron con dinero, aunque formaban parte de la promesa divina del pueblo judío. ¿Por qué? Porque un día las naciones van a acusar a los judíos de robar la tierra. Estos 3 sitios están predestinados a ser fuente de contención entre los judíos y las otras naciones. Pero les podremos responder que nosotros compramos estas tierras con precio justo, que son las ciudades de Hebrón, de Jerusalén y la tumba de José en Siquem. Para que tengan ahí ese dato de las tierras que fueron compradas con precio. Ahora vamos a ir a uno de los capítulos más hermosos, lleno de simbolismo. Tiene 67 versículos, es un poco extenso, pero es muy hermoso porque nos encontramos a una mujer que es Rebeca, que es una esposa escogida. Es una esposa escogida y Abraham busca en el capítulo 24 esposa para Isaac. Porque lo que parecía el final de una era, con la muerte de Sara, el envejecimiento de Abraham, fue en realidad el trampolín para el avance de las promesas del pacto. La familia de Abraham poseía ahora una porción de la tierra e Isaac recibiría la provisión de una esposa elegida por Dios que también descendía de la línea patriarcal, como lo vimos ahora en los versículos 20 al 24 de Génesis 22. La muerte de Sara le había recordado a Abraham su propia mortalidad. Le estaba recordando que iba a llegar a un punto en el que iban a morir. Entonces llega el momento de tomar decisiones para que la promesa siga avanzando. Dice así el capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora su mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomado toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando se acabó de darle a beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos, y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaba 10. Y me dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios mi amo Abraham, que no apartó de mí su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito Jehová, porque estás fuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre del juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de ella, de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe
tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo, me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él le dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron: entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermano, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Negueb. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado el criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, mucho que rescatar de este capítulo 24. Y es que este capítulo hace referencia primero a la edad de Abraham. Sara acababa de morir y él pensaba que pronto seguiría él. Para entonces se cree que Abraham tenía 137 años, pero a él todavía le quedaban 38 años más de vida, pues murió a los 175 años. Es natural que cuando un ser querido muere, uno comience a analizar su propia vida. Entonces Abraham pudo darse cuenta de que Dios lo había bendecido en todo. No solo tenía riquezas materiales, sino que también espirituales, y había tenido una buena vida, como la que nos dice Proverbios 10. Sin embargo, algo que Abraham debía hacer antes de morir, la misión que él tenía que cumplir, es que debía asegurarse de dejar casado a su hijo Isaac para tener descendientes y asegurar que la promesa de Dios no muriera ahí. Abraham se dispuso a buscar mujer para su hijo y debía enviar a su siervo, al de mayor confianza, con la misión de encontrarle una esposa. Pero no podía ser cualquier esposa. Y Abraham le hizo jurar a su siervo que no buscaría una mujer entre las cananeas. ¿Por qué esa condición tan importante?
Y es que la Biblia lo dice muy claro. No contraerás matrimonios con ellos, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para seguir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. El rechazo a los cananeos no es por discriminación étnica. Más bien es un asunto de creencias espirituales, de principios, de valores. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo también advierte en contra de unirse con gente que no piensa igual que nosotros. En 2 Corintios 6, del 14 al 16, él nos habla de no estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ahí vemos un ejemplo de efecto de estas uniones desiguales, y un ejemplo lo encontramos en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, en el capítulo 13 al 23 al 27, ahí vemos un ejemplo de un efecto de uniones desiguales. Usted lo puede leer, cuando lleguemos al libro de Nehemías también lo vamos a escudriñar. Entonces, aunque Abraham tenía razón de no querer una mujer cananea para su hijo, también era ideal que él regresara a la tierra y a la parentela que Dios le había dicho que dejara atrás. Pero Abraham todavía no había roto su vínculo emocional con su familia, pues los buscó para encontrarle mujer a su hijo. Pero por lo menos no fue él en persona, sino que envió a su siervo de confianza. Lo importante era encontrar una mujer dispuesta a dejar, se vuelve a repetir, ¿verdad? A dejar la tierra, la parentela, dejar todo por completo para cumplir el propósito de Dios. Entonces Abraham tenía que encontrar una mujer dispuesta a dejar lo que le era familiar y unirse a la familia de Abraham, adaptarse a esta nueva familia por completo. Las condiciones que demandaba Abraham representaban complicaciones para su siervo, porque Abraham no volvió más a la tierra de donde Dios lo sacó y tampoco permitió que su hijo fuera. Notemos que Abraham no estaba poniendo su confianza en el siervo, sino en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios del universo. Dios le había prometido descendencia y lo cumplió a pesar de las circunstancias adversas. De la misma manera, Abraham sabía que Dios iba a proveer mujer para su hijo, para conservar la descendencia. Él sabía que el Señor mandaría un ángel delante, preparando el camino, como lo hizo en el monte Moriah. El siervo acepta la misión, juró cumplirla y de inmediato se puso en camino. Era un viaje largo, pero él no perdió tiempo. Tan pronto llegó, se puso en acción, se dirigió directamente al lugar donde podía encontrarse con las mujeres del pueblo. El siervo realmente estaba dispuesto a hacer todo lo humanamente posible para cumplir la misión, pero él no puso su confianza en su intuición, ni en su propia capacidad, ni en sus propias fuerzas, sino que pidió ayuda a Dios, no lo hizo solo. En la Biblia vemos que varios pidieron señal a Dios. Uno de esos fue Gedeón. David pidió señal a Dios, Moisés pidió señal a Dios. Ellos no lo hacían todo el tiempo, sino solo cuando no estaban seguros de qué decisión tomar en una determinada situación. La mente y el corazón humano pueden ser engañosos. Por ello, a veces es conveniente pedirle a Dios que nos dé la confirmación si la decisión que vamos a tomar es correcta. Así lo hizo el siervo de Abraham. Él no conocía a las mujeres de Harán, ni mucho menos sabía qué había en su corazón, pero Dios sí lo sabe y por eso pidió la señal. La señal que el siervo pidió no era fortuita. Lo hizo porque él estaba buscando a una joven que pudiera acoplarse a la familia de Abraham. Y una de las virtudes que caracterizaba a Abraham era la hospitalidad y la generosidad. Hoy en día, muchos escogen pareja basado en el físico,
en la atracción física inicial. Sin embargo, la Biblia nos enseña a ver más allá de la apariencia y buscar las virtudes del corazón. Esto hizo el siervo y la respuesta vino de inmediato. En realidad ya Dios había preparado la respuesta antes de que él la pidiera. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones, nuestros pensamientos, aún antes de nosotros decirlo. El Señor pone en el corazón de sus siervos lo que Él desea y luego ellos claman por ese deseo que se originó en Dios. Y así sucedió con el siervo de Abraham. Él pidió lo que estaba en el corazón de Dios y la respuesta ya venía en camino. No es tan fácil darle de beber a estos 10 camellos. Requería un gran esfuerzo. Pero a Rebeca no le importó porque ella era generosa y era hospitalaria. ¿Qué hacía el siervo mientras tanto? El siervo estaba solo observando. Rebeca había pasado la primera prueba. Ella había demostrado ser generosa, pero sería también hospitalaria. El siervo debía seguir con su investigación. Vemos cómo la segunda prueba es superada y cuál fue la reacción del siervo al ver la respuesta a la oración de forma tan inmediata. El siervo adoró a Dios, reconoció que él había hecho el milagro. Ahora venía la tercera prueba, conocer a la familia. Con todas las señales confirmadas, él supo que Rebeca efectivamente era la futura esposa. Y ya estando seguro, no tardó en expresar el propósito de su visita. Ahí lo vimos en los capítulos desde el 33 al 49. La Biblia describe de nuevo lo que pasó en el pozo. No solo leemos los eventos, sino también cuando el siervo narra lo que pasó, que se repiten las historias en la Biblia, es una señal de que hay un mensaje profético en la historia. La historia de la elección de novia para Isaac es una sombra de la elección de la novia del Cordero. Abraham es una imagen espiritual de Dios Padre. El siervo Eleazar es figura del Espíritu Santo. Isaac del Mesías, Rebeca la novia de Cristo. Dios ha enviado al Espíritu Santo a buscar en la tierra a todos aquellos que quieren ser parte de la novia. Los que aceptan deben estar dispuestos a dejarlo todo, así como lo hizo Rebeca. Los redimidos saldrán de Babilonia, del sistema del mundo, y vendrán a ser parte de la novia de Cristo. ¿Cuál fue la reacción de la familia de Rebeca ante la propuesta matrimonial? Todas las partes se le abrieron a Eliezer, siervo de Abraham. No tuvo ni siquiera que escoger, porque el Señor lo llevó a la puerta de la casa de la joven. Él también abrió los corazones de su familia para que aceptaran la propuesta. En ese momento el siervo volvió a postrarse en tierra y adoró y le dio gracias a Dios. La prueba final era que Rebeca aceptara irse de inmediato. Ella debía dar la última respuesta. También debía estar dispuesta a dejar su tierra, su parentela, así como lo hizo Abraham. En la tradición hebrea del matrimonio, una mujer no es forzada a casarse. A ella se le da la última palabra y dice si acepta o no. Rebeca aceptó aún sin conocer a Isaac. Algunos comentaristas dicen que ella estaba impresionada con la forma en que se comportaba el siervo de Abraham. Si él se comportaba así, seguramente su amo sería igual o mejor. Al final del capítulo leemos sobre el encuentro de Isaac y de Rebeca. Isaac se había quedado en Canaán y estaba esperando a su novia. La Biblia indica el lugar exacto en el que se encontraron. Fue en el pozo. Este era el pozo en el que Agar había tenido su encuentro con Dios, donde vemos cómo Dios se revela como el Roy, el Dios que ve. Agar se había dado cuenta que Dios vive, que es real, y no solo eso, sino
que ve lo que pasa en su vida y cuida de ella. ¿Qué estaba haciendo Isaac en el pozo? Dice que Isaac había ido al campo y al pozo a meditar. La palabra que se usa no es orar, sino meditar, contemplar, tener comunión. Es probable que este hombre haya ido al pozo en busca de un encuentro con Dios. Rebeca había viajado sin velo, pero ahora la modestia requería que se cubriera para encontrarse por primera vez con su prometido. Y es que según la costumbre del antiguo Cercano Oriente de quitarse el velo después de casarse, Rebeca tomó el lugar de la madre de Isaac como la matriarca a través de la cual Dios cumpliría su pacto. Se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Isaac extrañaba a su madre y la encontró en los brazos de Rebeca. Qué hermoso, porque dice, y la amó. Se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y así se cierra todo el proceso que comenzó con la muerte de Sara. Abraham compró tierra para enterrarla, la primera propiedad de los israelitas en la tierra prometida. Abraham cumplió con su misión de casar a Isaac antes de morir. Isaac quedó muy triste por la muerte de su madre, pero encontró consuelo al casarse con Rebeca. Dios es grande, Dios es maravilloso, y de Rebeca podemos aprender muchísimo. Esto lo vamos a ver mañana en el capítulo 25, donde vamos a ver cómo crecen los hijos de Isaac y de Rebeca. Así que sigamos anhelando más, escudriñar la palabra todos los días. Yo sé que no es fácil. Yo sé que va a llegar un momento en que el cansancio nos va a querer ganar, pero sigamos perseverando, sigamos fieles, creyendo en que Dios va a hacer algo glorioso, va a hacer algo extraordinario para nosotras a través de la lectura de la palabra. Ya hemos avanzado mucho y yo sé que Dios nos va a seguir hablando. Yo quiero orar por cada una de ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada una de las mujeres que está perseverando, que está creyendo en lo que tú tienes para ellas. Hoy te pedimos, Señor, yo te pido, Señor, que tú fortalezcas la fe de cada una de estas mujeres. En medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, en medio de cada desierto, en medio de cada prueba, ellas puedan crecer, ellas puedan aprender, que puedan ver, Señor, al Dios de lo imposible moverse a favor de ellas, que puedan ver al Roy, que puedan ver al Shaddai, pero que también puedan ver a Jehová Jireh, proveyendo en medio de todo, cuidándolas, guardándolas, viéndolas, protegiéndolas, consolándolas en todo tiempo. Señor, yo te lo pido y yo creo, Señor, que tú escuchas nuestro clamor, tú escuchas, Señor, nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén y amén.